Bienvenidos un podcast más a Nueva York. Estamos hoy en el downtown de Brooklyn, muy cerca de Brooklyn Heights, Schermerhorn Street, porque hoy vamos a visitar el New York City Transit Museum. Bienvenidos. La entrada al museo no puede ser más auténtica, realmente es una entrada de una boca de metro. Es como os digo, la boca de metro que daba acceso a la estación de Court Street y que ahora es directamente la entrada principal al museo. Pues como os digo, estamos hoy en el museo, en el Transit Museum, que tiene la MTA en Schermerhorn Street, en lo que era antiguamente una estación de metro que hoy ya no funciona, la estación de Court Street, y que hoy funciona como este museo que os digo. Bueno, ¿qué se muestra aquí en este museo, en esta estación que es la típica estación del metro de Nueva York, que tiene lo que es un entresuelo o mezzanine, donde tenemos la compra de entradas a nivel práctico, es decir, cuesta $10 la entrada al museo para los adultos. Y bueno, pues en este primer nivel tenemos lo que es historia primero de la construcción del metro, pues los típicos paneles informativos donde nos muestran la historia de cómo se construyó, la historia de la inmigración a principios del siglo XX que construyó la ciudad de Nueva York y su red de transporte público, las distintas técnicas. Pues bueno, si os interesa estos temas de ingeniería civil, es interesante, sobre todo la parte referente a la construcción de los túneles de metro bajo el East River. Pues las técnicas que ya en el año 1903-1904 empleaban para construir esos túneles bajo el lecho del río. También podemos ver lo referente a la venta de billetes del metro, los tornillos de entrada o turnstiles de entrada del metro, pues su evolución a lo largo de la historia de esta red de transporte. Los distintos métodos de pago, pues pasando pues de unos primeros billetitos de papel que te picaban a la entrada, pasando por los tokens, que son esas fichitas que comprabas y que introducías en los torniquetes de entrada, el efectivo, la MetroCard que tenemos actualmente. Y bueno, esto también enlaza pues con lo que se viene hablando últimamente de que hay que actualizar la red y Nueva York necesita ya ponerse al día con nuevos medios de pago, como tienen muchas otras ciudades, y ya se está experimentando en alguna estación con los dispositivos contactless, tarjetas contactless y con teléfonos móviles, que parece que es el signo de nuestro tiempo. Bueno, pues vamos a seguir viendo esta primera planta antes de pasar al segundo nivel, que es el nivel de las vías o los andenes de la estación, donde está el material rodante, que bueno, pues vamos a verlo, y creo que hay una recopilación de vagones de metro de distintas épocas, la colección que tiene la MTA, pues que ha heredado de las distintas compañías privadas que operaban distintas líneas del metro hasta que creo que aproximadamente en los años 50 se formó esta autoridad pública de transporte que asumió la gestión y construcción de todas las líneas del metro. No se limita el museo al metro, sino que también presta atención a otras infraestructuras de transporte público, como puede ser
los autobuses urbanos. También hace una llamada a la historia de este sistema de transporte, o también las líneas de tren interurbanas que operan en esta zona, que sería por un lado el Long Island Railroad, que comunica Nueva York con el resto de la isla de Long Island, y también Metro North, que es la salida de Nueva York hacia lo que es propiamente dicho el continente americano, todo el condado de Westchester, Connecticut, etcétera. Estoy también viendo ahora adelante una sección dedicada pues a las reparaciones, ¿no? Que ha tenido que sufrir la red tras el azote del huracán Sandy. Siempre lo digo que fue un desastre natural muy importante, y sobre todo para la red de metro, con muchísimos túneles inundados. Estoy viendo aquí unos paneles donde se muestran fotografías de túneles con 2 metros de agua dentro, con la consiguiente corrosión que eso provoca. Y pues, casi 6 años después todavía se sigue hablando de eso, y de hecho pues ahora se va a cerrar el túnel de la línea L con Brooklyn para acometer las reparaciones estructurales necesarias que va a tener. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra visita. Como seguramente podréis escuchar, pues es un museo muy apto para visitar en familia con los niños, porque hay maquetas, hay dibujos, muy instructivo para algo que todo el que anda por Nueva York día a día tiene muy presente, que es el transporte en metro, y que en gran medida condiciona nuestro día a día. También otro aspecto al que se presta atención en esta sección del museo, de los paneles expositivos, pues es la importancia de la red de metro pues en otros acontecimientos catastróficos, como fue, por ejemplo, el 11 de septiembre de 2001, pues toda la infraestructura de metro que se vio afectada en el Bajo Manhattan, y cómo pues, tanto el personal de los gestores como los operarios de la red tuvieron que ponerse a trabajar para, de alguna manera, paliar los daños sufridos. Otros, entre comillas, eventos catastróficos, como los grandes apagones del 77 o de 2003, de los que hemos hablado en el podcast, pues también han llevado a tener que efectuar evacuaciones de los usuarios del metro, que requieren pues la buena coordinación de las autoridades y del personal de la red de transporte. La estación donde se encuentra la exposición, el museo, conserva ese ambiente de estación de metro antigua, que muchos podéis recordar, por ejemplo, como eran en Madrid o en París, con la típica iluminación a base de bombillas incandescentes individuales, ¿no? Que le da ese ambiente, pues, ese aire tan retro. Además, como sabéis, pues el metro de Nueva York, salvo las nuevas infraestructuras que se van construyendo, pues no tiene grandes alturas en sus túneles y en sus estaciones o en sus entreplantas, ¿no? Por eso que el museo, gracias a esa iluminación, mantiene esa atmósfera de antaño. Este museo lleva abierto unos 42 años. Se inauguró en el año 1976 con motivo del 200 aniversario en el bicentenario, ¿no? El bicentenario de la fundación de Estados Unidos. Se pensó que iba a estar solo abierto hasta para ese año, pero dado el gran nivel de aceptación que tuvo
se decidió que instaurarlo como museo permanente y hasta hoy ha estado en funcionamiento. Ya en el nivel inferior llegamos a lo que es propiamente dicho el andén de la estación, de la antigua estación de Court Street, que es la típica estación con una plataforma en medio y 2 vías, y en esas 2 vías pues hay estacionados material rodante pues desde 1904. Ahora estamos aquí en un vagón de esas primeras líneas, pues madera, unos asientos como de fibra vegetal, que era lo que se hacían. Muy curioso, ¿no? Las bombillitas, la publicidad de aquella época. Y es muy curioso de ver, ir leyendo los distintos paneles informativos que nos hablan de la historia de las distintas líneas del metro de Nueva York. Resulta curioso montarse en uno de los modelos que tienen en el techo unos ventiladores. Pues entiendo que pues para sofocar los calores del húmedo y bochornoso verano neoyorquino. Si ya hoy en día en verano la visita al metro es toda una experiencia, sobre todo en los andenes, no en los vagones, que van bastante bien acondicionados, que es lo que tratan de hacer estos ventiladores que había instalados en el techo en los modelos antiguos, pero de todas formas tenía que ser toda una experiencia ir en metro en pleno verano en aquellos años. Desde luego que para los amantes de la memorabilia y la nostalgia está muy bien ir visitando estos vagones de metro de los años 40, 50, 60, porque tienen los típicos carteles publicitarios en la parte superior, pues, con las marcas que muchas de ellas forman parte de la cultura popular, como Campbell's, el jamón Spam, eventos de la historia de Estados Unidos, ¿no? También están aquí representados. Es una actores, ¿no? de aquella época que anunciaban productos. Es un poco una máquina del tiempo esta visita al Transit Museum con sus viejos o antiguos vagones de metro. Al parecer todo este material rodante que hay aquí estacionado en esta parada museo de Court Square se saca a veces para hacer algún tipo de viaje conmemorativo aquí por Brooklyn. Pues lo típico, ¿no? Que se saca los vagones y la gente pues puede hacer esos viajes históricos, ¿no? En material rodante de antaño, algo que tiene que ser curioso. Aquí en el museo también se dan conferencias, exposiciones temporales relacionados con el tema. Seguro que es un tema bastante interesante de visitar cuando se celebran. Bueno, pues yo creo que hemos contado un poquito de qué va este Transit Museum. Yo creo que es bastante interesante al que le guste los temas del transporte público e infraestructuras y movilidad en la ciudad, y está bien para hacer no se tarda más de hora y media de echar aquí el rato visitándolo, y yo lo recomiendo si queréis también pues, profundizar un poquito en la historia de Nueva York, que no deja de estar muy relacionada con la historia de su transporte público. Este museo tiene una especie de anexo en Grand Central Terminal en Manhattan, del que yo creo que hace ya bastantes números del podcast hablé de una exposición relacionada con Landmark, con hitos históricos de arquitectura e ingeniería relacionados con las infraestructuras del transporte, pero allí pues lo que podemos ver es una serie de paneles expositivos. Podéis escuchar que es un museo que hay bastantes niños aquí visitando con sus padres.
haciéndose las fotos en los distintos vagones históricos que hay aquí estacionados. Muy bien, pues yo creo que el podcast de hoy lo vamos a dejar aquí. Ya hemos completado nuestro recorrido de esta estación museo. Ya estoy aquí al final de las vías, de los topes, ¿no? Y bueno, pues nada más que agradeceros escuchar el podcast, los comentarios en redes sociales y emplazaros hasta el próximo número de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.